Comenzar donde nos dejé la última vez, nos quedamos en Mateo 24, sí, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Sin enrollarme tanto con eso, paso directamente a el escrito. Arriba podemos leer un texto que dice tlipsis, T-L-I-P-S-I, y es, vamos a llamarla S, tlipsis en griego. Esto significa tribulación. También significa aflicción. ¿Conocen un texto muy famoso que dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones heredéis el reino de los cielos? Bueno, esa palabra en tribulaciones, capítulo 14, versículo 22 de Hechos, tiene tlipsis. Que esta palabra significa eso. Y esa es la palabra que encontramos en Mateo 24, cuando acabamos de leer el versículo 21. Dice, habrá entonces gran tribulación. Gran tribulación. La palabra tribulación es tlipsis. Ahora vamos a la palabra gran. La palabra gran en griego es mega. La palabra mega no es español. Llegó a nuestro español como una exageración, algo mega, algo gigante, ¿no? Pero en griego, la palabra mega significa grande, pero algo realmente grande, no algo un poquito más grande, no, es algo muy grande, la palabra mega. Aquí observamos la palabra megalé, que es como está escrita, o la derivación que está escrita en el Evangelio. Lo importante de esto es que tlipsis y mega son palabras que se repiten en ese versículo. Sin embargo, hay una palabra ausente, una palabra que no está en ese versículo. Usted podrá buscar la Biblia interlineal y ver que no existe esta palabra. Esta palabra es muy importante y vamos a hablar de ella en algunos minutos. Es una palabra sencilla, muy básica, se utiliza en el 60% de los versículos, pero en griego es un artículo, significa la, y lo vamos a ver en un momento. Pero lo importante es que en el versículo que acabamos de leer dice eso. Leo el versículo nuevamente, dice, porque habrá entonces gran tribulación o megalipsis. Habrá una gran tribulación. Y aquí me detengo y le digo, en este versículo de Mateo observamos que está ausente la palabra la. La palabra la es enfática. No es lo mismo decir yo tengo queso a que yo pueda decir yo tengo el queso. ¿Se entiende un poco el énfasis? No es lo mismo un Cristo que el Cristo. No es lo mismo un Mesías como David que el Mesías que es Cristo. Si se dan cuenta, la palabra él es una palabra muy importante para hacer énfasis en un escrito. No es lo mismo decir una tribulación que la tribulación. Y por eso quiero hacer esa diferencia rápidamente entre Mateo 24, 21 y Apocalipsis 7, como vamos a leer a continuación. Repetiré el verso 21 antes de cruzar al otro y dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Seguiremos tocando este versículo en unos momentos, pero vamos a ir a Apocalipsis rápidamente para ver algo especial. Ok, le dice, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Texto griego, vemos involucrados una palabra como esta que vemos aquí, la gran tribulación. La pregunta sería, ¿por qué yo lo escribí al revés? Porque en los textos que nosotros podemos ver, tanto en Mateo como en Apocalipsis, no se dice gran tribulación. En griego se dice tribulación gran, porque la gramática del idioma así lo requiere. Pero eso no es lo importante. Lo más importante que vemos en Apocalipsis es que en nuestro idioma español dice la gran tribulación. Hay un
énfasis en el español que lo toma del énfasis en griego. Sin embargo, el énfasis en griego es diferente al énfasis del español. No porque esto no sea equivalente a la, sino porque lo repite dos veces dentro del mismo contexto. Si se busca una Biblia interlineal, y usted puede investigarlo en Apocalipsis 7, no solamente aparece la palabra la gran tribulación, sino que aparece la tribulación, significando esto que hay un doble énfasis en el término que podemos ver en el Apocalipsis, queriendo decir, espera un momento, esta no es cualquier tribulación, esta no es cualquiera grande, es la grande, la tribulación. Es decir, que hay una diferencia de énfasis en Apocalipsis y en Mateo 24. Ahora bien, vamos ahora a devolvernos a Mateo 24, 21 para ver qué otra diferencia hay. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La característica que vemos en Mateo 24, 21 también es que eso específicamente que acontecerá es una tribulación que no tiene comparativa, que no tiene comparación, que no se hará o que no sucederá ni antes ni después. Es única. Pero además de ser única, también está dentro de un espacio geográfico que encontramos en el mismo libro de Mateo, cuando habla de la abominación desoladora a partir del versículo 15 y 16, y dice, y cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea, y habla específicamente de un acontecimiento que pasará en Judea. Lo emocionante de Apocalipsis 7 es que en Apocalipsis 7:14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, estos son los que han salido de la grande, la tribulación, y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Lo que se anuncia en este versículo del capítulo 7 es que lo que está pasando es un acontecimiento que le pasa ¿a quién? A los cristianos. En Mateo dice los que están en Judea. En Apocalipsis dice los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Son características diferentes. Pero entonces, ¿cuáles son los eventos que se están mencionando? Bueno, aquí tengo que pasar a un término llamado la angustia de Jacob. Y quiero leer rápidamente en Jeremías. Este versículo no lo había escrito en la guía, me disculpo, pero lo voy a mencionar solamente para que se entienda. Voy a ir directamente a 37. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Hago la pausa. ¿Qué similitud ven o qué característica ven de este acontecimiento que está pasando aquí? Dos características. Número uno, no hay otro semejante. Es decir, este acontecimiento que está pasando es único. ¿A cuál se parece? Al de Mateo. Al de Mateo, que es único, que no hay otro como él, que es el más grande. Pero ¿a cuál otro acontecimiento se parece? Dice, no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. ¿Y dónde está Israel? ¿O dónde estaba Israel cuando la profecía? En este caso, en Tierra Santa. En este caso, podemos entender que la profecía es para los judíos. Escuche con atención la conclusión lógica que vamos a ver. Si lo que profetiza Jeremías es único y no hay otro, y lo que profetiza Mateo es único y no hay otro, quiere decir que son el mismo acontecimiento. Pero Jeremías dice, es para Israel. Y Mateo dice, es para los que están en Judea. Entonces, ¿en dónde está Israel? En Judea. Entonces, no pudiéramos asumir que la gran tribulación de la que habla Mateo es para los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos no están solamente en Judea. Más bien, en Judea es un lugar donde muy pocos hay.
Los cristianos están dispersos alrededor del mundo. Y ese detalle es pero muy importante para discernir que hay una diferencia entre Mateo 24 y Apocalipsis 7:14. Vamos a visitar Joel 2. Joel 2, capítulo 2, versículo 2. 2:2. Sí. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá, en años de muchas generaciones. Vemos otra similitud importantísima en Joel capítulo 2, versículo 2. Tenemos que compaginar toda la escritura y todos los versículos que podamos para entender todos estos misterios. Así que entendemos de Joel que lo que sea que acontezca no va a ser un hombre que va a descender a perseguir a los israelitas o a los judíos, según habla Jeremías y según profetizó Jesucristo en Mateo, sino que quien descenderá será un ejército. Por lo tanto, la invasión que Jesucristo profetizó de la gran tribulación en Mateo 24, versículo 21, a partir del versículo 15, cuando habla de la abominación desoladora, es una invasión militar, es una invasión multitudinal, un ejército increíble. Quiero leer el versículo 10, también del mismo libro de Joel capítulo 2, y dice el versículo 10, preste mucha atención, Joel 2, 10, el mismo capítulo, pero versículo 10, y dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, y el sol y la luna se oscurecerá, y las estrellas retraerán su resplandor. Aquí me voy a detener mucho, y es muy importante porque vamos a comenzar a organizar cronológicamente los acontecimientos que hemos estado leyendo desde el principio de la clase. Voy a escribir acá un acontecimiento, una línea de tiempo. Aquí en el medio, arbitrariamente, vamos a organizar todo, pero en el medio voy a poner lo que acabamos de leer. Vamos a poner un momento en el cual el sol se oscurecerá y la luna no iluminará, no dará su resplandor. Leemos nuevamente, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Entonces, vamos a poner aquí como una característica: oscuro y la luna oscura. Hay un acontecimiento profetizado, el cual tiene gran repercusión para organizar todos los versículos y todos los acontecimientos que van a pasar, de la cual nos da luz la Escritura. Así que vamos a sacar otro detalle de este versículo. No solamente sabemos que va a haber un acontecimiento donde se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Vamos a leer del versículo 7. Quiero que se entienda el contexto. Usted encárguese, recuerde lo que dije al principio, de leer en su casa, porque son muy importantes los contextos. Versículo 7. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna, y las estrellas no retraerán su resplandor. Sigo, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Ok, lo importante aquí es que hay un ejército. Hay un ejército que está realizando una persecución, está realizando un ataque, está realizando una incursión. Recuérdense lo que leímos hace rato de lo que pasaba en la gran tribulación. Un ejército. No se les olviden los detalles que vamos pellizcando de cada versículo para saber exactamente lo que está aconteciendo. Ejércitos. Entonces aquí sabemos que antes del versículo hay un ejército. El ejército es importante.
¿Sabemos cuánto tiempo tiene el ejército? Si estará después, no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Pero el versículo asegura que antes de que la luna no dé su resplandor, habrá un ejército montándose en las casas y entrando en las casas y haciendo una persecución. Ahora sí, cambiamos de versículo. Vamos a Mateo 24, 29, 30. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Se repite nuevamente los acontecimientos proféticos que leímos en Joel. Repito, hay un acontecimiento profético, es el sol y la luna no dan su resplandor. Es muy importante que el sol y la luna no dan su resplandor, porque ¿cuándo es que el sol y la luna no dan su resplandor? ¿Qué dice el texto? Después. Después. Ok, entonces sabemos que acá hay un proceso llamado tribulación. ¿Cómo lo llama Mateo 24, 21? Gran tribulación. ¿La gran tribulación? No, gran tribulación. O, por decirlo de alguna manera, una tribulación grande. Gran tribulación. Esta gran tribulación de la que habla Mateo, versículo 21, que empieza en el versículo 15, después de la abominación desoladora 16, hasta el versículo 21, mientras sigue hablando del tema, versículo 29, donde dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación que acontezca, ¿en dónde? En Judea, porque el que esté en Judea no descienda a recoger sus cosas. Leímos en Jeremías que hay una tribulación, la cual tampoco hay otra como esa. O sea, que es la misma. Y no solamente es en el lugar que dice Mateo, Judea, sino que es persiguiendo ¿a quién? A los que dice Jeremías, los que son del pueblo de Jacob. Hay muchas características detalladas que están dispersas por todos los profetas acerca de los acontecimientos que van a pasar y cómo van a pasar. Lo importante es detenerse un momento y pensar objetivamente y no unir cabos que la Biblia no une. Pero lo importante acá en estos acontecimientos que vamos a ver es que esta gran tribulación de la que habla Mateo es en Judea. ¿Y acontece con quién? Con los judíos. Voy a mencionar el versículo 30. Dice: entonces, estamos hablando después de que el sol se ponga acá. Cuando el sol se ponga oscuro, la luna se ponga oscura, y es después de la tribulación de aquellos días. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Cuando acontece luna negra y sol negro, esa señal inmediata anuncia que Cristo ya viene. ¿Ya dentro de un mes? No, ya. El acontecimiento que le abre las puertas al resplandor de Cristo es que se apague el brillo del sol y se apague el brillo de la luna y se apague el brillo de las estrellas y no hay ningún brillo en ningún lugar del cielo, sino solo el brillo de Cristo entrando en escena. El versículo 31 narra cómo los ángeles hacen cierto trabajo y buscan a ciertos escogidos. Eso lo hablaremos, como le dije, en otra clase. No recuerdo si es la siguiente o la otra arriba, pero la vamos a hablar. Tenga por seguro que lo vamos a hablar, porque es muy interesante lo que acontece allí. Sin embargo, por ahora vamos a seguir hablando de el orden de los acontecimientos. Voy a poner aquí, Cristo. Sí, está un poquito feo, pero es Cristo, que Cristo vino. Amós 8, versículo 9, al lado de Joel. Dice así: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré la tierra, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza y volveré como en llanto de unigénito y su postrimeria como día amargo. Esto es muy importante porque lo que podemos sacar del día específico en el que este acontecimiento pasa y el sol se desvanece, la luna se desvanece, las estrellas se desvanecen y Cristo viene,
ese día o ese proceso va a ser un proceso donde en el mundo habrá sufrimiento, angustia y muchos males. El protagonismo del acontecimiento más cataclísmico que podemos ver, los veremos cuando la luna se oscurece y el sol se oscurece. Buscamos otro versículo en Isaías 13, 10, 11. Leemos aquí. Voy a leer desde el 9. He aquí, el día de Jehová viene. Pregunta, en este versículo, ¿el día de Jehová vino? No, viene. Pregunto, ¿Cristo viene? Sí. ¿Cristo ya vino? No, todavía no ha venido en su segunda venida. Su segunda venida vendrá. Entonces, que yo diga, Cristo viene, no significa que ya vino. ¿Sí? Cuando este texto dice, he aquí, viene el día de Jehová, no es que el día de Jehová ya vino. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? ¿Se entiende? El día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y traer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su mal, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que al oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová, de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Ok, aquí podemos ver un poco de lo grande y terrible que será ese día, y no quiero detenerme palabra por palabra a ver lo del terremoto, lo de lo terrible, lo de lo grande, porque pasaríamos bastante tiempo en esto. Pero el énfasis de lo que está aconteciendo no es todas las desgracias que pasan en este pedacito de tiempo, el cual, hasta donde entiendo, bíblicamente lo refleja como un día. Hay quien lo interpreta como que no es un día, sino que es un espacio de tiempo. Desde mi parecer es un día, y cuando esto acontezca, cuando Cristo venga, la luz se oscurezca y todo eso pase, vendrán toda esta serie de cosas, toda esta serie de calamidades terribles. Lo importante que nos revela Isaías es que lo que dice Isaías sobre quién es, sobre Israel o sobre todo el mundo, sobre todo el mundo. Aquí podemos ver que el alcance es más grande. Vemos que acá hay un acontecimiento mundial. Entonces, ¿qué anuncia la luna oscura y el sol oscuro? Un acontecimiento mundial donde Cristo mismo viene y pasa algo terrible. ¿Y eso viene cuándo? Eso viene después de la gran tribulación. ¿Cuánto tiempo dura? Después seguimos hablando de todos esos detallitos importantes. Después vamos a hablar de la semana 70, los detalles, los 3 años y medio, los 7 años y todo eso. Pero por ahora nos vamos a conformar con esto y vamos a pasar al otro versículo. Hechos 2:20. 2:20, escuchen con mucha atención. Este versículo es un recuerdo que hace Pedro del Antiguo Testamento. Vamos a leer este y luego vamos al Antiguo Testamento del mismo versículo. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna, ¿en qué se convierte la luna? En sangre. Mi hermano, ya va, hay otro acontecimiento, ya va. ¿Esto es lo único que vamos a ver? No, hay más acontecimientos. Hay una luna que se convierte en sangre. Pregunta, ¿la luna puede estar de color sangre y puede estar de color negra al mismo tiempo? Porque es muy importante el de la luna roja. Seguimos leyendo en el versículo 20. El sol se oscurecerá, la luna dará sangre antes que venga. ¿Qué dice? Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Pregunta, ¿cuándo es el día del Señor aquí? ¿En la gran tribulación? No, aquí. El día grande del Señor es este, el día terrible. Ese día, el día del Señor, que está aquí, en la Escritura dice que antes de que eso pase, vendrá una luna, sangre y un sol oscuro. ¿La puedo poner aquí? No, tengo que ponerla para acá atrás. ¿Cuándo? ¿Aquí junto con esta? Puede ser. Puede ser. Lo cierto es que es antes del día del Señor. Ya vamos a revisar cuándo exactamente, o un poco más acerca de cuándo va a pasar.
Versículo 20, ok, antes que venga el día grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ok, vamos a pasar de este texto al siguiente texto que encontramos en Joel 2:30, que es el paralelo con esto. Vamos a leer a partir del 29 o del mismo 30. Joel 2:30, sí. ¿Qué tiene en común Joel 2:30 con el Joel 2 que leímos hace rato? Que es el mismo capítulo. Estamos hablando de un acontecimiento, de una profecía en línea que es muy importante. Tiene varios colores, varios matices, cambia, habla de una cosa, habla de otra. Y es importante que Joel 2:10 habla del sol y la luna negra. Pero Joel 2:30 habla de otro acontecimiento dentro de la misma línea profética. Vamos a Joel 2, del 30. Vamos a leer del 30 para no tener que explicar tanto. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso. Un detalle que Pedro no dice mucho, no resalta, pero está día grande y espantoso. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ese versículo es el mismo que menciona Pedro. Pedro está recordando el antiguo pacto, pero Pedro llega hasta este versículo que está anteriormente. Quiere decir que lo que dijo no se ha cumplido antes de los apóstoles, sino que el apóstol Pedro lo recuerda como una profecía futura que va a acontecer. Entonces, en ese momento en el que Pedro toma esa enseñanza y dice, va a pasar después, lo que completamente Joel nos dice es que para ese tiempo habrá salvación en Judea. ¿Dónde habrá salvación? Pregunto, ahora, en este momento, ¿dónde hay salvación? ¿En qué lugar? Pregunta, y hago la pregunta, ¿en dónde? ¿En Samaria o en Jerusalén? Ahorita, en este momento, no cuando la profecía se cumpla, yo digo ahora. Cuando a Cristo se le preguntó, ¿en dónde es que se puede o se debe adorar? ¿En Samaria o en Jerusalén? En todo lugar. La salvación hoy está presente en todo lugar, no importa dónde sea. Pero la profecía que se da en Joel dice que cuando la luna se ponga de sangre, la salvación estará en Jerusalén. Estamos hablando del profeta. El profeta está diciendo, habrá salvación en el monte de Sión y en Jerusalén, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Ok, no voy a explicar mucho eso, porque se nos va la clase y eso probablemente lo toquemos más adelante, pero lo importante es que usted se lea estos versículos que le estoy dando a continuación con el capítulo 7, versículo 1 de Apocalipsis, para que usted vea dónde están los escogidos y quiénes son ese remanente, donde habrá salvación. Y bueno, esos detalles que se parecen al arrebatamiento y todo eso lo vamos a ver luego más adelante, pero lo importante es que en este versículo vemos, es que no se le olvide esta clase, porque esta clase es muy importante. Esta clase va enlazada con otra que habla acerca del arrebatamiento y vamos a ver otro detalle. Pero lo importante en esto es que cuando esto pasa, ojo lo que pasa, que después de la luna de sangre, hay salvación en Jerusalén. ¿Dónde pasan estos acontecimientos de la gran tribulación? ¿Dónde pasan? ¿Dónde pasa la gran tribulación? En Judea, en Jerusalén, en la tierra de Israel, en la tierra que Dios le dio. Entonces, en esta tierra dice, habrá salvación en la profecía de Joel. Pero al mismo tiempo, Mateo 24, Jesucristo dice, él mismo dice que habrá salvación para ellos, que los que están siendo perseguidos. Ok, ya va, un momento. Vamos a leer Mateo para ver cómo se enlaza todo esto. Sé que es mucha información, es algo que se atropellan los versículos uno con otro. Es algo complejo, me gusta. Mateo 24. Mateo 24 dice, vamos a leer a partir de la abominación desoladora, versículo 15. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y el que esté en la azotea no descienda
para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su capa. Más hay de las que están encinta por las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, si hubiera, repito, y lo voy a decir con mucho cuidado, preste mucha atención, si hubiera cristianos en todo el mundo y destruyen completamente Judea, cae un meteorito, cae una bomba, se muere el 100% de las personas, todavía hay salvación. Todavía hay salvación. ¿Por qué? Porque si hay cristianos a lo largo del mundo, todavía los cristianos pueden ser salvos. ¿Me explico? Pero cuando Cristo da estas palabras, Cristo dice, hay que detener lo que está pasando en Judea, porque si no, nadie sería salvo. La única salvación para ese tiempo, Cristo con esa declaración la reserva y dice, la salvación será en Judea. Si hubiera salvación en el resto del mundo, no importa la destrucción de Judea. ¿Sí me expliqué? ¿Se entiende? Si usted y yo estamos vivos aquí, solamente ustedes, nosotros que estamos en esta clase, y pasa algo en Judea, hay salvación, entonces, ¿pudiéramos decir que nadie sería salvo? No, porque sí, nosotros también vamos a ser salvos. Por lo tanto, tenemos que concluir lógicamente, solamente con esta conclusión, que solamente habrá salvación en Judea. Y pudiéramos decir que el arrebatamiento para ese momento ya pasó. Sin embargo, no lo vamos a asumir por ahora porque hay muchas otras cosas que concluir antes de llegar a eso. Y tenemos que hablar de estos pasajes que están pasando en Mateo. Pero lo importante es que Cristo dice que habrá salvación en Judea. Me faltó un detalle en Joel, importantísimo, que no lo escribí allá. Sí lo leí, pero no lo escribí. Y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Aquí lo importante es que antes de que venga este día terrible, vendrá un día donde la luna será como sangre. Va a haber un acontecimiento. No dice todavía exactamente cuándo lo vamos a ubicar, pero es muy importante para el arrebatamiento. Lo cierto es que lo que se dice en este pasaje es que después de esto, cuando esto pase, cuando la luna se ponga roja, ¿habrá salvación en Judea? ¿Dice que no habrá salvación en el resto del mundo? No. Eso lo deducimos de Mateo 24. Pero lo importante de esto es que esto dice que sí hay salvación en Judea. Ok, continúo. Apocalipsis capítulo 6, contexto, los sellos. El contexto del capítulo 6 son los 5 sellos. Dice, y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela del cielo, y la luna se volvió toda como sangre. Me detengo un momento. Ok, cuando esto pase, cuando la luna se ponga como sangre, ¿qué más hay? Hay un terremoto. Lo voy a poner aquí arriba porque no le hemos dado un tiempo de cuándo va a acontecer, pero lo importante es que hay un terremoto. Hay un terremoto. Hay un terremoto cuando la luna se ponga así. 12. Y miré y hubo gran terremoto y el sol se puso negro y la tela negro como silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Ojo a esto. En las demás profecías, cuando la luna se pone negra, nada cae. Todo se pone negro. Pero cuando la luna se pone roja, hay cosas que caen. No sé si habrá alguien que tenga conocimiento de astrofísica y de los cuerpos celestes. Lo importante es que nosotros sabemos a través de la ciencia de que las estrellas no se pueden caer para la Tierra, porque son tan grandes que destruirían la Tierra en un segundo con estar cerca, ni siquiera con tocarla. Entonces, lo que tenemos que discernir es que la palabra que se utiliza como estrellas
significa astros. El escritor en griego no puso estrellas, puso astros o cuerpos celestes, lo cual pudiera ser también planetas, pudieran ser pedazos de un meteorito o un meteorito en específico. Lo importante es que cuerpos celestes caen. Entonces, ¿qué pasa en este acontecimiento? Que cuando la luna se ponga como sangre, dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. ¿Cómo que cayeron? ¿Cayó uno? ¿O cayeron dos? Dice, no. Y hay una explicación de cómo caen. Ustedes han visto como cuando hay una higuera y alguien se pega así, le estremece, porque la higuera no tiene mucha fuerza. Y viene alguien y entre dos y le estremecen así, o viene una brisa que sopla y tumba un poco de higo. Si usted se imagina ese acontecimiento, el acontecimiento de que caen los cuerpos celestes, no es un acontecimiento de que cayó un meteorito en el mar. ¿Usted ha visto las noticias? Cayó un meteorito fulano en no sé dónde. Un meteorito. ¿De cuánto era? Era como del tamaño de una pelota de béisbol. No. Hay algunos grandes que se van derritiendo cuando pasa la capa de ozono. Pero lo importante de esto es que cuando esto pase, esto no es una noticia que usted va a ver ay, mira, ve, cayeron 2 meteoritos en China. No. Es como cuando alguien estremece una mata que se cae ese poco de fruto. Así mismo es que va a acontecer esto. Y lo dice claramente, el cielo se desvaneció, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. No por un viento, por un fuerte viento. Si es fuerte, caen bastante. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, versículo 14, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Este terremoto que estamos viendo, de que habrá un terremoto, no es un terremotico que... ¿Ustedes no escucharon que el terremoto de 2014 movió el eje de la Tierra? Sí, es verdad, lo movió. No lo movió 20 kilómetros, lo movió 4 o 5 centímetros. Lo cierto es que este terremoto no solo va a mover el eje de la Tierra. Entonces, cuando la luna roja acontezca, habrá terremoto, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Pausa grande, porque este versículo nos está revelando muchísima información. Lo que estos versículos nos están diciendo es que cuando la luna se ponga roja, cuando acontezca el terremoto, cuando caigan los meteoritos, cuando todo eso acontezca, va a haber una cosa tan fuerte que la gente que está en la tierra va a estar asustada, pero se va a esconder porque vendrá la ira del Cordero. Pregunta, ¿la ira del Cordero ya vino? No, viene. Es decir, que este acontecimiento viene antes de la ira del Cordero. ¿Viene antes de la venida? Sí, como lo dijimos hace como 4 versículos atrás. Pero también este versículo sabemos que no solo viene antes de él, sino que viene antes de la ira de él. ¿Me estoy explicando? Entonces, ese periodo de la ira, ¿cuánto tiempo será? Aguántese ahí, no hemos hablado de tiempo. Hoy no vamos a hablar de cuánto tiempo será ni la gran tribulación, ni los procesos, ni lo que va a acontecer, pero lo que sí vamos a saber es que después de que esto acontezca, será la ira. Este acontecimiento de la luna marca el principio o el anuncio de la ira del Cordero. Aquí que concluimos que hay un periodo de la ira de Dios que será después de la luna de sangre. Hermanos, nos quedamos hasta aquí. Viene la sección 3, terminamos por lo menos una sección, la sección 2. Viene la sección 3 donde hablamos de la ira del Cordero, de la ira de Dios, donde vamos a especificar qué pasa en la ira, y sabiendo qué pasa en la ira podemos ubicarla junto con esto, bíblicamente, con versículos, para poder saber en qué parte va incluido eso